entendimiento. Así como cuando tú vas al doctor y el doctor te da a ti un diagnóstico y luego te manda una prescripción y tú empiezas hasta que tú no vas a la farmacia, hasta que tú no llevas la fórmula, hasta que el farmacéutico no te da la medicina y tú empiezas a tomar la medicina y por lo menos 72 horas después es que tú empiezas a experimentar algo diferente. Lo mismo son las cosas espirituales. Lo mismo son las cosas espirituales. Las cosas espirituales es cuando tenemos un diagnóstico, hay un reconocimiento, necesito a Jesús, necesito a Dios, necesito al Espíritu Santo, pero hasta que tú no vas, hasta que tú no empiezas a orar, hasta que tú no le empiezas a pedir que te abra el entendimiento, que te dé más revelación de lo que tú sabes dentro de ti, que te necesita ser cambiado, pero como que no hay una claridad, hasta que no hay una relación de conexión, entonces es que no empieza un verdadero cambio en nuestra vida. Porque estamos demasiado viciados al viejo hombre, a lo que estamos acostumbrados a hacer, a lo que nos acostumbraron a vivir. Mucha gente tiene un estilo de vida, una costumbre, una tradición que ha adoptado con el correr de sus días, con el correr de su vida, porque de eso fue lo que a nosotros nos sembraron, eso fue lo que nosotros nos dieron. Nosotros somos el resultado del contexto que nos dio nacer. Entonces el Señor pone en nosotros, lo que el Señor puso en mi corazón en estos últimos días, el tema es: la vida del Espíritu trae renovación en el pensar, en la forma de pensar. ¿La vida de qué? Del Espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, como lo hemos visto en Proverbios 23:7, que el hombre piensa y así es él. Como piensa, así es él. En otras palabras, cuando tú quieres conocer a alguien verdaderamente a fondo como es, empieza a escuchar lo que dice, porque lo que está diciendo es el concepto que está trayendo, es el pensamiento expresado con palabras. Eso es lo que hemos dicho, lo que es un concepto. Mucha gente tiene muchos conceptos de la religión, del evangelismo, de lo espiritual, de la vida secular, del humanismo, de cualquier cosa. La gente tiene conceptos. Tú quieres conocer verdaderamente a fondo una persona, empieza a escuchar cuáles son los conceptos que tiene de algo. Entonces, como habíamos dicho que un concepto es una expresión de palabras, entonces tú dices, bueno, ya sé más o menos dónde está posicionada la hermana. Pero todos queremos la vida del Espíritu. Entonces yo necesito entender cuál es el concepto que el Espíritu Santo tiene de mí, para yo poder llenarme del concepto que tiene en mí, para yo poder hablar de acuerdo a lo que Él está sembrando en mí. Entonces yo voy a producir algo que se llama un entendimiento. Hemos dicho que el entendimiento es la potencia del alma de cómo concebimos las cosas. Es cuando aprendemos a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando uno no tiene a Dios con uno a todo le llama bueno. Todo es legal, todo es lícito. Pero deje los hermanos quietos, que los hermanos están conociendo, porque es que se aman y Dios es amor. Un momentito, pero es que ya Dios, cuando trae la palabra, hay parámetros que hay que seguir, que hay que hacer diferencia, porque es la vida del Espíritu. Dios quiere intervenir en nuestra vida secular, en nuestra vida humana, en nuestra vida, en el contexto que hemos crecido. Dios quiere implementar la vida del Espíritu. ¿Qué hacemos pues si Dios se quiere meter con su vida, con todo su ser, con toda su humanidad, se quiere meter en nosotros? Entonces esa es la lucha que nosotros tenemos con la carne y con la vida del Espíritu, con la carne y con el Espíritu. Esa es la lucha que nosotros todos los creyentes tenemos cuando nos convertimos al Señor. Yo quiero dejar esto, pero a la vez no quiero. Yo quiero dejar esto, pero a la vez no quiero. Mi esposa decía hoy, por ejemplo, que una pastora dice: yo confío en ti, pero no en tu carne. Uno confía en la gente, pero no en la carne de la gente. Porque es que esta no se convierte, esta siempre está en lucha, esta siempre está en contienda, esta siempre está en contienda con el Espíritu. Y lo que el Señor quiere es enseñarnos a pensar de la manera correcta a través de llevar una vida en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el resultado, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro diario vivir es el resultado del concepto que tenemos aquí, de la vida, de Dios, de lo que tengamos. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Mira algo tremendo. En Juan capítulo 20, póngame ahí. En Juan capítulo 20, el verso 19, dice que en la noche Jesús ya había muerto y había resucitado. Y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros.
Y cuando les dijo esto, cuando les hubo dicho esto, les mostró ¿qué? Las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron ¿qué? Mire algo tremendo. Ellos tenían un concepto, ellos tenían un pensamiento, ellos tenían una imagen. El maestro murió crucificado. Esta gente estaba en pavor, esta gente estaba en temor, pero estaban basados, tenían en su mente una promesa, que él iba a resucitar. Cuando Jesús se les aparece, Jesús, por muy Jesús que fuera, él no podía decirle, mire, aquí estoy resucitado. Él tuvo que mostrarles una ¿qué? Evidencia de que lo que les había dicho se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Entonces la manera de pensar de ellos empezó a cambiar. Inmediatamente ¿qué? Todo temor, todo miedo de los judíos, todo lo que les venía encima, la persecución que tenían encima, inmediatamente produjo ¿qué? Regocijo. ¿En dónde? En la mente, no, ¿en el qué? En su corazón, en su espíritu. Se regocijaron. ¿Por qué? Porque ya Jesús no estaba en relación al mundo, no estaba en relación a la carne, no estaba en relación al cuerpo, estaba en relación al espíritu, porque el espíritu fue el que lo levantó, dice la Biblia. Jesús lo podían ver, pero era un cuerpo, era un ser sin cuerpo, que se materializaba simplemente. Dice que cerraban las puertas, todo estaba cerrado, y dice que ¿qué? Apareció ahí y se materializó, pero les mostró señales. Diga señales. Algo que el Señor quiere que nosotros tengamos es ¿qué? Señales. ¿Para qué? Para que el mundo sepa, entienda y vea y se regocije de que hay una esperanza, de que hay cosas más allá de lo que nosotros estamos viviendo, de las cosas que nosotros estamos atravesando diariamente, de las cosas que estamos confrontando diariamente. Hay algo que tiene que tener evidencia, y esa es la vida del Espíritu que el Señor nos quiere dar. La vida del Espíritu es lo único que puede cambiar el concepto que tenemos de la vida, los contextos que tenemos de la vida y a lo que estamos acostumbrados a hacer. Por eso es muy importante aprender, primeramente, a reconocer, tengo algo que es necesario entregar y es necesario cambiar. La iglesia me provee a mí esa potencia, porque eso es una potencia del alma, lo que es el entendimiento. Mucha gente viene a la iglesia, pero no tiene entendimiento de las cosas que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Rojas? Dice, yo tengo un cuerpo, tengo un cráneo, en el cráneo hay un cerebro, el cerebro tiene una mente, pero la mente posee una mentalidad. Y es a donde Dios quiere llegar. Entonces mire lo que sigue diciendo. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros. Como que quedaron estupefactos así. Y dijo, mira, pasa a vosotros. Entonces dice, como me envió el Padre, así yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados serán remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero entre esos había uno que no creía. Y ustedes saben la historia. ¿Cómo se llama ese? Tomás. ¿Por qué Tomás no creyó lo que los otros le contaron? Porque eso es lo que sigue después diciendo ahí. Por incrédulo. Pues sí, estaba incrédulo, pero ¿qué? Porque no estaba. Porque él no vio. Él quería evidencia. ¿Él quería qué? La evidencia. La misma evidencia que tuvieron los otros, la quería él. Pero el Señor no le muestra la evidencia como se la mostró al otro. Le dijo, miren, no, él lo hace, pero ¿con qué? Con reprensión. ¿Cómo? Con exhortación. ¿Y qué le dice? Mira, no seas incrédulo, sino creyente. Porque bienaventurados son los que sin ver creyeron. Eso nos corresponde a nosotros. En otras palabras, yo no necesito que Jesús se materialice aquí y me muestre sus señales, porque yo veo señales en los que tienen a Jesús en su corazón con ellos. Porque observo una vida del Espíritu que la están llevando. Porque observo que ya no están llevando la misma vida de la carne, el mismo viejo hombre, viviendo el mismo viejo hombre, el mismo estilo de vida viejo. No, yo estoy viendo evidencia. Entonces esa es la señal que la gente me muestra de Jesús. Y por eso es que yo creo cuando me predican a Jesús. El problema es que dentro de mí hay que hace que yo no crea, porque cuando yo no creo no soy evidencia de lo que estoy creyendo, soy evidencia de lo que yo estoy verdaderamente creyendo muy profundo dentro de mi corazón, y es a donde Dios quiere llegar con cada uno de nosotros. Dios quiere romper ese concepto de iglesia sentada cada 8 días, 2 veces a la semana, haciendo en el mundo las cosas que no debe hacer, pero en la iglesia comportándose como los más santos de Israel. Y eso es lo que el Señor quiere hacer.
Diga, la vida del Espíritu. Habíamos dicho que uno de los impactos más grandes que trae el espíritu de vida de la palabra de Dios es la capacidad de razonamiento. Diga, razonamiento. El razonamiento son conceptos encaminados a demostrar algo. Diga, conceptos. ¿Que están encaminados a qué? ¿A qué? Ahora, ¿cómo? A demostrar. ¿Cómo tú demuestras algo que ya entró en tu razonamiento? ¿Cómo tú lo demuestras? Hablando. Tú lo hablas, pero tú lo ¿qué? Lo corroboras ¿cómo? Haciéndolo, actuando. Mira, quiero decirte algo. Yo tenía una rabia, una bronca, una inquina con fulano de tal, pero el Espíritu Santo me dijo que mientras yo estuviera así, iba a tener toda puerta cerrada. Y yo no quiero tener puertas cerradas. Le tuve que pedir a él que abriera mi corazón, que entraran a hacer algo diferente que yo no había hecho antes. Entonces pude extender el amor como se estaba ministrando ahorita en la adoración. Entonces estoy modelando algo que empezó en un razonamiento, pero lo estoy demostrando a través de los hechos. Estoy demostrando que el razonamiento que tengo de Dios es correcto. ¿Por qué? Porque aparte de demostrar algo que está encaminado a través del concepto, es persuadir o convencer a alguien de algo que piensa. Entonces, mire, esto es tan tremendo que cuando tú estás convencido de Jesús, cuando tú tienes a Jesús bien metido dentro de ti, cuando tú estás caminando en ese amor que fluye por todos los poros de tu cuerpo, entonces cuando tú hablas, ese hablar, ese modular, ese sonido que sale por tu boca, sale con tanto poder que persuade y convence al otro que está recibiendo lo que tú le estás enseñando, lo que tú le estás diciendo. Hay gente que quizás la gente no está viendo cómo tú estás actuando, cómo tú te estás moviendo en las cosas de Dios. Quizás no sabe. Y tú vienes y le dices, mira, me convertí al Señor. Estuve en un encuentro y me convertí al Señor. ¿Y cómo te parece que el Señor empezó a hablarme y a decirme esto, esto y esto? Y la gente empieza a recibir, ¿sabe por qué? Porque es el mismo razonamiento que a través de tus palabras, de los hechos, están saliendo. Y la gente que lo está recibiendo está abriendo su corazón y está siendo persuadida. La iglesia fue llamada a persuadir el mundo de las cosas que Dios quiere hacer allá afuera. Y eso es lo que va a explotar todo este territorio. Y eso es lo que va a explotar todo este lugar. Gente llena del corazón de Dios que cuando avance, cuando salga, aunque vengan embates, aunque vengan tropiezos, no va a regresar atrás, no va a volver atrás como antes. Porque vamos a estar revestidos verdaderamente de lo que reviste Jesús, de lo que reviste Dios. Algo que no se negocia, algo que no vuelve atrás. El problema es cuando la gente vuelve atrás. El problema es cuando la gente dice estar convencida de Dios y no está convencida. ¿Sabe por qué? Porque a la primera persecución, al primer contratiempo, inmediatamente abandonan, inmediatamente vuelven atrás y se acostumbran y se encajonan en el mismo estilo de vida de antes. Y eso va para todas las edades. Por eso, como lo dice la pastora aquí, tabernáculo, vigilia, el domingo 24 horas de adoración y de alabanza. Ese estilo de vida que esta carne no le gusta, si yo la someto, entonces voy a empezar a adquirir algo que se llama vida del Espíritu. Voy a ser más sensible a las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque decidí entregar. Mira, hermano, a la carne no va a querer venir. Muchos de ustedes dijeron ahora amén con regocijo, con gozo. El domingo a las 2, que apenas se va acercando a las 12 de la noche, muchos van a empezar, no, ¿en qué me metí? ¿En qué me comprometí? Yo le voy a sacar Eclesiastés 5. Y no digas porque fue por ignorancia. No digas delante del ángel que fue por ignorancia, porque Dios todo lo toma en cuenta. Porque nosotros queremos cambios. Por eso cuando se nos hablan de estas cosas, queremos cambios. Algo muy adentro de nosotros que quizás todavía no ha sido transformado, no ha sido trastocado, pero como venimos desde antes de la fundación del mundo con una palabra de Dios, es algo que como que se conjuga con eso y es lo que quiere salir. Por eso nos emocionamos y decimos sí, yo quiero, sí, amén. Pero tiene que haber ese rompimiento que cuando tú lo haces, entonces el Espíritu Santo toma control. Entonces tu vida se te hace más fácil, porque dice la Biblia que el yugo del Señor es más ligero, es menos pesado, es ligera su carga. Él lo dice de esta manera: llevad que mi yugo y mi carga que es ligera.
Yo tengo que aprender a entregar, a hacer este intercambio de yugo, de carga. En la vida hay muchas cosas que nosotros cargamos. Es un yugo muy pesado, pero el Señor dice, yo quiero que hagas ese intercambio. Yo quiero que tú te metas en esa esfera de que yo te intercambie mi yugo, mi carga es ligera y yo tomo la tuya. Y eso va a empezar así con mañana en tabernáculo, con vigilia. Y mire, vamos a descansar prácticamente el sábado y el domingo vamos a estar de 12 a 12. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo va a conocer cuánta gente verdaderamente quiere caminar en la vida del Espíritu. Mire lo que dice el capítulo 12 de Romanos, que ahí es donde estamos, ese es nuestro texto guía. Romanos capítulo 12. Yo les había dicho que Roma, cuando Pablo está en Roma, Pablo se da cuenta del estilo de vida que los romanos llevan. Los que estudian la historia o los que están en este momento en la high school y leen la historia y leen la historia del antiguo continente, cuando llegan a Roma, usted se puede dar cuenta que Roma es uno de los lugares donde más perversidad hay en todas las esferas. Entonces Pablo dice, bueno, aquí vamos a regar el evangelio, vamos a extender el evangelio, pero esta gente tiene un estilo de vida nada que ver. Pero para el avance de Dios no hay imposibles. Él solamente necesita gente que primeramente quiera decidir para persuadir y cambiar el entorno donde la gente se está desenvolviendo, donde la gente está viviendo. Esto era una perversión desde el César mismo hasta el último. La corte, el gobierno estaba totalmente pervertido. Si ustedes leen acerca de Calígula, Nerón, todos estos césares que de ese tiempo eran bien perversos, eran bien promiscuos. Y eso era lo que la gente copiaba. Y llega Pablo y dice, bueno, esta gente tiene un estilo de vida, pero el único que puede verdaderamente cambiar ese estilo de vida se llama el Espíritu Santo. Y vamos a empezar a impartir, vamos a empezar a extender el evangelio. Entonces él empieza diciéndoles, mire lo que ustedes deben hacer, los que ya se convirtieron al Señor, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten primeramente vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, mire, ya tienen el Espíritu Santo, ya recibieron a Jesús, ya confesaron a Jesús como el Salvador de sus vidas. Entonces ahora, no hagan eso, no entreguen sus cuerpos a la idolatría, no entreguen sus cuerpos a lo inmoral, no entreguen sus cuerpos a lo perverso, a lo promiscuo. Entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, porque es un culto racional. Ya no es irracional en la manera que ustedes se comportaban, ya es racional presentarse a Dios con todo su cuerpo, con todo su ser, de que lo están presentando a Dios como un holocausto. Ahí empezó el Espíritu Santo con los primeros que Pablo le predicó a observar un estilo de vida correcto. Ellos empezaron a decir, no, lo que nosotros hacemos no está bien. Eso de estar que el hijo con la hija, con el hermano con la hermana, eso no está bien. No está bien, porque Dios nos enseñó en el primer capítulo de los Romanos que como no tuvieron en cuenta a Dios, Dios nos entregó una mente reprobada. Una mente reprobada no piensa las cosas buenas de Dios. Una mente reprobada lo único que está pensando es en pecado, lo que está pensando es en lujuria, lo único que está pensando es en argumentos que están atando tu alma para que tú no seas, para que tú no des todo lo que Dios ha dicho, que el potencial que está dentro de ti, para que tú no lo des y tú no seas de influencia para que otros tengan un estilo de vida conforme al que Dios quiere. Entonces Pablo les empieza diciendo, mira, primeramente, presenten su cuerpo como culto racional. ¿Dónde, Pablo? Vamos a la iglesia y la sinagoga. Vamos a presentar adoración al Señor. Vamos a adorarle con todo nuestro corazón. Pablo, pero tengo unos deseos bien tremendos de irme a hacer lo que no importa. No importa, ven que esa comunión con los santos, esa coinonía con los santos, Dios dice que Él envía y bendición y vida eterna. Tú quieres cambiar tu estilo de vida, ven, no te quedes allá. Quedarse allá es quedarse con los pensamientos de derrota, quedarse con los pensamientos de lujuria. Quedarse allá es quedarse. ¿Por qué mucha gente cuando deja de venir a la iglesia, después de venir a la iglesia le cuesta otra vez volver a levantar? Porque está sumido en los mismos pensamientos. Hermano, allá afuera no hay nada bueno. Cuando nosotros venimos a la iglesia, por lo menos aquí, en la adoración, en el clamor, en la intercesión, creamos un ambiente por lo menos de libertad. Entonces la gente puede experimentar algo que le da descanso a su alma. Porque la que se agita es el alma. ¿O cuántos son cansados aparte del cuerpo, el alma?
Hay gente que está cansada en el cuerpo, va y descansa 12, 10 horas, se va a dormir, se toma una pasta para dormir y se levanta como una espada. Pero ¿qué hay de aquellos que tienen su alma cansada, su mente atribulada? Así estaba esta gente. Entonces Pablo después los remata y les dice, miren, no se conformen a este siglo. En otras palabras, no se conformen a este sistema no se conformen a lo que están viendo, no se conformen al reinado que les están dando, no se conformen a la forma de gobierno que les están impartiendo, no se conformen a eso. Miren lo que tienen que hacer, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Pablo les está diciendo, a ustedes les metieron un razonamiento, a ustedes les metieron un entendimiento, les metieron conceptos y ustedes han expresado con palabras el concepto que tienen. Ahora Dios dice, renueven vuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la renovación de qué? Del sacrificio. Póngame el verso 2, por favor. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué entendimiento tienes tú de Dios? Miren lo que es entendimiento, les repito, potencia del alma de cómo se conciben las cosas, para comparar una cosa de la otra, para opinar de la forma de pensar de las personas. En Romanos 12:3 dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, en vuestra propia prudencia. Aquí Pablo pone a la gente en la perspectiva. Dice, tú tienes que demostrar que el entendimiento que tú tienes, el razonamiento que tú tienes, tiene que ir en pos, tiene que ir comprobado, endosado con la renovación de vuestro entendimiento. Para que, ¿qué es el entendimiento, Pablo? La potencia que tiene el alma de diferenciar, de discernir lo que estás viviendo que es bueno y lo que estabas viviendo que es malo. Entonces, ¿cuál vas a escoger? ¿Cuál es el entendimiento que Dios quiere que tengas ahora? La pastora decía, el Señor quiere gobernar en hogares donde no hay contienda, donde no hay chisme, donde no hay murmuración, donde no hay hostilidad, donde no hay pecado. Ahí Dios quiere morar. Ese es el entendimiento que dice, ¿por qué yo necesito ese entendimiento? Para que tú compruebes que la voluntad de Dios es buena. Pregunta, ¿tú crees que la voluntad de Dios es aprobar muchos estilos de vida que nosotros tenemos? ¿Por qué a los jóvenes se les hace tan fácil irse y hacer las cosas como si nada hubiera pasado? ¿Sabe por qué? Porque no tienen un entendimiento claro de lo que Dios dice acerca del pecado. ¿Sabe por qué? Porque no hay gente que estorbe el pecado. Hoy desafortunadamente el mundo se ha metido en la iglesia. Entonces estas cosas para no dañar, para no hacerlo sentir mal, porque esa es la cultura de la escuela. No lo regañe, no lo corrija, no lo discipline. Mucho cuidado, si tu papá te pega y levanta la mano con una correa, nos dice, porque hay ley para eso. Entonces le están enseñando a nuestros niños que no renueven el entendimiento, porque Dios dice que el padre que no cree a su hijo no lo ama. Y es tomado como un ¿qué? Palabra fuerte. Hay muchos padres que no corrigen a sus hijos, no les estorban el pecado. Y delante de Dios, suena fuerte, es tomado como un bastardo. ¿Bastardo qué es un bastardo? ¿Alguien que no qué? Que no ha reconocido, tiene papá pero no lo reconoce. Ilegítimo. Natural. Entonces esta gente dijo, bueno, esto está bueno. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. En otras palabras les está diciendo, mire, Dios está haciendo algo grande con ustedes, pero eso no es para que ustedes se inflen y piensen que todos son más grandes y los que están allá, que están batallando todavía, son menores. Usted ha visto gente que tiene un avance en Dios, tiene una victoria en Dios y se esponjan y se quedan arriba. Ahí es donde más humildes tenemos que ser, porque entendemos la condición del otro. Yo no quiero que él o ella esté como yo estaba. Si yo estoy en una posición, yo voy a tener un concepto de que en realidad necesita ayuda, y ahí es cuando nosotros extendemos el amor de Dios. Algo que la iglesia tiene que entender es extender el amor de Dios. ¿Por qué la iglesia está tan desunida? ¿Por qué la iglesia no practica la unidad? Porque tienen conceptos más altos del que deben de tener. Esta es la iglesia más grande. Esta es la iglesia que está experimentando más crecimiento. Esta es la iglesia que se está masificando. Pero ¿cuánto de influencia tenemos?
Mira lo que dice el 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Aquí le está hablando de la unidad. O sea, Pablo, mire cómo Pablo encuentra un cuerpo todo en desorden. Pablo encuentra un cuerpo entregado a la prostitución, a la fornicación, a todo argumento de desorden. Y los empieza a confirmar, los empieza a ordenar. Dice, mire, ustedes a partir de la renovación que van a tener, ustedes van a entender el propósito por el cual Dios los quiere levantar en este preciso contexto, aquí en Roma. Dios les va a dar a entender para qué los necesita aquí, con el poder de su Espíritu, para impactar a esta gente que lo único que tiene es una venida bien grande al pecado y al infierno. Porque aquel que practica el pecado está en un infierno mismo. Entonces dice, de manera, verso 6... De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía usted se conforme a la medida de fe. Mire, esta gente empezó rápido a operar en los dones del Espíritu Santo, dice. De la fe dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea ¿qué? Sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir. Aquí les empieza a dar instrucciones de qué, de lo que es llevar una vida en el Espíritu. Aquí les está diciendo, mire, ustedes están bien acostumbrados a cómo es operar en la carne, a cómo es operar en sus emociones, a cómo es operar en la vieja vida que llevan, a cómo es operar lo que está gobernando sus almas, sus conciencias, sus voluntades. En otras palabras, ustedes están enseñados a caminar como el diablo los ha manejado durante toda su vida. Pero ahora yo les quiero dar un orden de vida. ¿Sabe por qué? Porque él decía, hay muchos que dan amor fingido. Aquí dice Pablo, dice en el 9, el amor sea así, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Usted ha visto gente que dice quererte mucho y usted dentro de sí dice, ¿por qué dice que me quiere tanto? Pero porque yo siento que no. Porque yo siento que es como con la doble, como decimos nosotros. ¿Cuántos han llegado a sentir eso? ¿Cuántos han sentido los argumentos que la gente tiene de sí, pero te dice, uy, tú sabes cuánto yo te quiero? El amor sea así, fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor que fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿En lo que requiere qué? Diligencia. No. Mire, mañana en el tabernáculo y el domingo a las 12, yo le puedo dar este verso. Diligencia, no sean fervientes en espíritu, sirviendo. ¿Qué es algo ferviente? Porque aquí vuelve y hace alusión al espíritu. ¿Qué es lo único que está dormido y muerto antes de Jesús venir a nuestra vida? ¿Qué es lo que necesita levantar? Fervor, fuego, vida, el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque tú no vienes porque tú quieras. Hoy tú puedes tener muchos deseos de venir mañana a la vigilia y el domingo. Pero para tú lograrlo y hacerlo con regocijo, con gozo, es algo que tú tienes que tener desde tu espíritu. Porque si tú lo haces en la carne, vas a salir más cansado. Pero cuando tú vienes en el fervor del Espíritu, Señor, tú tienes algo para mí. Yo no sé, la pastora habló de eso, pero como que si la pastora habló y ella es la profeta de la casa, algo tú le estás mostrando, algo va a pasar, algo va a suceder, como lo que está sucediendo en la intercesión, cuando venimos a adorar, cuando venimos a hacer esa intercesión de adoración, algo sucede en el Espíritu, algo se añade. Esta mañana fue tremendo. Esta mañana había una presencia fuerte de Dios. Todos nos postramos porque sentíamos esa reverencia, esa honra. Cuando tú adquieres ese tipo de honra, esa reverencia, ese toque del Espíritu, a ti se te pega eso y tú lo quieres hacer con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con el patrón. Ese día tú le das el mejor día a tu patrón, que el patrón al último dice, mira, yo nunca te había visto trabajar con tanta solicitud, ¿sabes qué? Toma, te quiero dar esto. ¡Wow!
¿Cuánta gente lo han recompensado así? Mira, quiero decirte que el servicio que me has dado lo reconozco y te quiero dar este bono, Incentivo. este incentivo. Recompensa. A nosotros nos empezaron recompensando con 100 pesos en el trabajo. Y cuando la cosa se ponía buena, la recompensa más grande que hemos, hasta $1,000 nos daban. A otros les dan hasta 10,000 viajes. Pero tiene que haber un fervor solícito, sin pereza. Pero tenemos que renovar. Por eso es que dice la Biblia que los hijos del mundo son más sagaces. Entonces, tienen otra palabra que no quiero usar, que no debe ser así. Mi abuela decía, no le saque brillo a la cuchara. Es cuando tú lo haces con solicitud en el Espíritu, cuando es algo motivado por el Espíritu a hacer. No algo con una intención secundaria. No, yo lo hago porque quiero obtener este beneficio. No, hazlo con el espíritu correcto para que tengas el beneficio todo el tiempo. Se lo digo en inglés, all the time. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mire dónde Pablo ya lleva a esta gente. Recuerde, esta gente era hombre con hombre, mujer con mujer. Lea el primero y el segundo capítulo de este libro. Aquí esta gente era de hombre con hombre, mujer con mujer. Esta gente estaba perdida. Pero miren dónde los tiene. Miren cómo los tiene. ¿Impartiendo qué? Y Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de... Sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos padres quisieran que sus hijos les imitaran? Que los imitamos a Cristo. Porque hasta ahora nos han imitado lo que nosotros somos, lo que les hemos impartido. Muchos de nuestros hijos están viviendo la misma vida que nosotros tuvimos de jóvenes. Y le estamos sembrando la misma incredulidad que teníamos de jóvenes. Estamos sembrando el mismo mundo que le estamos sembrando de jóvenes. Pero el Señor dice, mira, ese no es el estilo de vida que yo quiero que ustedes lleven. Yo quiero que tengan un estilo de vida conforme al mío. Pero todo tiene que empezar con una decisión. En el día de hoy es decisión. Esta gente decidió. Y miren lo que sigue diciendo. Esto es un estilo de vida para llevar diariamente. Dice, bendecid a los que os persiguen. Pero vean, miren lo que dice el verso 3 antes de seguir 14. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que no, a los que bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que y llorad con los que Hay gente que llora, pero de una manera contraria, llora de la rabia por el beneficio de otros. Eso se llama envidia. Aquí dice, lloren con los y gócesen con los Uy, hermano, ¿cómo te parece que el Señor me bendijo? Vea, compré carro, compré esto. Oh, hermano, qué bendición tan por dentro está llorando. ¿Cuántos han visto esa propaganda de la familia que están llorando que porque el otro compró un carro? Hermano, eso es una mala imagen, eso es una mala proyección. Eso es fomentar la envidia. Empieza llorando y el marido viene y encuentra a la mamá y a la hija llorando. ¿Y qué pasó? Es que fulano tal se compró un carro y lo mira y se pone a llorar también. En vez de creerle a Dios que le puede dar uno mejor. No, hermano, gracias, me alegro con el logro, me alegro con tu compañía que levantaste este año, me alegro mucho que dejaste ese trabajo tan fuerte de fines de semana que el diablo te tenía ahí, ¿te acuerdas? El domingo, me gocé la comida así ese día con la pastora, pero domingos, sábados nunca puedes tener tiempo, ahorita tienes tu compañía, me gozo con esa compañía, me gozo con las compañías los que están levantando aquí, los que van a levantar compañías. Me gozo con tu triunfo, con tu logro. Me gozo el matrimonio que estás llevando. Me gozo la vida que estás llevando. Me gozo la relación que estás teniendo con tus empleados o con tus compañeros de trabajo. Me gozo. Pero desafortunadamente nos damos cuenta, como no estamos llevando una vida del Espíritu, nos damos cuenta que otro logró y nos duele y nos ponemos a llorar. Pero de rabia. Y yo digo, ¿qué vida del Espíritu es eso? Pablo les está diciendo, mire, ustedes tienen que aprender a gozarse con el logro de otros y a llorar cuando otros están llorando, consolar, porque lo tuyo viene.
Dígame cuando van 40. Esto tiempo avanza. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia. Aquí vuelve y lo remata como el verso 3. No seáis sabios en vuestra propia. Unánimes entre vosotros, no que altivos. La palabra del Señor dice que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir fortalezas y argumentos que se levantan en contra con altivez. Ser unánimes entre vosotros, dice, asociándoos con los humildes. Cuando tú estés haciendo algo, busca a alguien que está en el fuego de Dios. Cuando tú tengas argumentos en tu corazón, no busca el que tiene un argumento peor que el tuyo, porque entonces vas a entorpecer el propósito de Dios en tu vida. Cuando tú tengas algo que tú no entiendas, busca a alguien que está aferrado en el Espíritu, está caminando en el Espíritu, porque ese te va a dar revelación. El que está igual que tú te va a llevar, es como un ciego guiando a otro ciego. Tú viste lo que dijo la pastora, yo no entiendo, ¿cómo así que ahorita las dos van a meter de 12 a 12? ¿Cómo así que eso que el tabernáculo empata con una vigilia? No, yo no quiero eso, pero en realidad sí quiere, pero lo que pasa es que no sabe cómo confrontarlo. ¿Tú te diste cuenta? Uy, sí, yo estaba esperando que, por eso no quería decir nada. Si esto es de Dios, ya me lo mandó. Para comprobar que eso es verdad. ¿Qué es eso, por Dios? Y la pastora, el Señor, tú me estás hablando que levante un clamor. Y el Señor dijo, te lo va a respaldar, pero es que esto no es venir y sentarse y esperar el clamor. Y que todo el mundo cambie de la noche a la mañana. Esto hay que dar, esto hay que accionar, esto hay que tomar la acción correspondiente. ¿Cuánto queremos cambiar? ¿Cuánto queremos que nuestros hermanos cambien, que nuestros amigos cambien, que nuestros familiares cambien? ¿Cuánto yo no deseo que estas personas que están sufriendo depresión cambien? Mira, hermano, hay un mundo espiritual que está en guerra constante. Y la iglesia se entrena para confrontar ese mundo de tinieblas que nosotros no los vemos. Así como nosotros no vimos a Jesús, pero algo dentro de nosotros nos dijo que era bueno recibirlo como el Salvador de nuestra vida, y empezó un proceso de vida en nosotros. Así también hay un mundo espiritual que se opone a toda la semilla de la palabra de Dios que está siendo sembrada ahorita mismo en tu corazón. Tú vas a salir de aquí y va a empezar el diablo a quitarte la semilla. Y se acuerda la parábola del sembrador, que la misma semilla cae en 4 terrenos diferentes. Ahí es donde empieza la lucha, empieza la guerra. El diablo a quererte, sí, ya voy. Ya me están diciendo que termine. Dice, no seáis sabios en vuestra propia vida, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, pero sin ninguna hipocresía. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los... Miren lo que dice, si es posible, porque Pablo entendía que a veces cuesta estar en paz con todo el mundo. Pero si es posible, estad en paz con toda persona. Alineen, allanen sus inquietudes, sus asperezas. Dice, allanar los caminos, dice la palabra. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros, amados míos, sino dejad lugar a ¿quién? Hermano, ¿la ira es de quién? Ese sí tiene derecho a irarse. Ese sí se puede irar. La palabra de Dios dice que no se airen ustedes, no tomen venganza de ustedes mismos. Espera y verá la que le voy a hacer. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Mira, hermano, no importa cuánto te hagan, entrégalo en las manos del Señor. Él es el que pagará. Dame 2 minuticos más que quiero terminar. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de qué? De comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿A quién? ¿Al amigo? ¿Al hijo? ¿Al hermano? ¿Al papá? ¿A la mamá? No, al enemigo. Dice, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego son como carbones encendidos. Amontonará sobre su cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. En Efesios 4:22, rapidito porque quiero avanzar. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? Mente. Póngalo ahí, por favor. Efesios 4:22, porque quiero empatar aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea que el viejo hombre uno se lo viste y vive con él, pero cuando uno está en Cristo, uno se lo quita y se pone el nuevo.
Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra. Renovados en el espíritu de vuestra. O sea que esta tiene ¿qué? Espíritu. Diga espíritu. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Quién lo creó? En la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su. Porque somos miembros los unos de esos. Mire que está repitiendo casi lo mismo que en los romanos. Esto ya es en Éfeso. Una iglesia de Grecia, una ciudad de Grecia, que también tenía un estilo de vida. Allá eran humanistas, allá eran intelectuales, eran filósofos. Entonces aquí le da una dirección, pero ahora yo quiero terminar con esto. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Mire lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Yo quiero que vayamos a Hechos de los Apóstoles y vamos a el capítulo 2, el capítulo 2 y el verso 43. Miren lo que pasa con esta gente cuando recibe el poder de la palabra de Dios. Se convierten a Cristo. Pedro les habla de lo que pasó. El Espíritu Santo vino, hizo estruendo, mucha gente empezó a hablar lengua en la gente que hablaba. Y entonces dice que señales eran hechas, mucha gente se sanó, mucha gente recibió el poder de Dios, mucha gente tuvo temor de Dios. Pero miren lo que dice el verso 43. Dice del capítulo 2 de Hechos, verso 43, dice, y sobrevino temor sobre toda ¿qué? Dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los ¿quiénes? Apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Todos los que habían ¿qué? Creído. En Roma y en Éfeso, Pablo tiene que impartirles una dirección de cómo es vivir con el nuevo hombre, cómo es vivir con el nuevo hombre que conformó Dios. Pero esta gente oyó, esta gente creyó, y mire cómo empezó inmediatamente el cambio, el estilo de vida, la forma de pensar. Dice, maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada. Mire, número 1, se reveló la cuestión de dinero. Lo primero que esta gente puso en segundo plano fue lo financiero. Y tomó como primero la palabra del Señor. Esta gente vio literalmente cómo Dios trabajaba en el corazón de la gente, y esta gente empezó a entregarlo a lo que estaba atado. Dijeron, no, esta gente necesita, vamos a entregarlo todo. El dinero es un segundo plano. El dinero de nada me sirve. Lo que me sirve, lo que quiero es el poder de Dios. Entonces lo que es mío es tuyo, y lo que es mío se multiplica para darle a aquel, a darle a aquel, a aquel. Yo me pregunto, ¿esta gente tendría necesidad? Mira lo que sigue diciendo. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el ¿dónde? Partiendo el pan partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con ¿quién? Mire, ¿sabe qué pasaba? Mire, ¿qué tengo yo ahí? Venda esa casa, tengo acá. Dice que tenían favor con el pueblo. ¿Sabe qué el pueblo hacía? Les daba. Yo imagino que a esta gente le empezaron a entregar propiedad. Yo imagino que a esta gente le empezaron a entregar terreno, le empezaron a entregar dinero. ¿Sabe por qué? Porque se despojaron. Porque empezaron a vivir la vida del Espíritu y dejaron el pensar de la carne, las actitudes de la carne. Eso es lo que hace Cristo, eso es lo que hace Jesús. Cuando Jesús toca una vida, es para nosotros empezar un parámetro de vida conforme al Espíritu que Él está impartiendo. Por eso es que algo dentro de ti empieza a formarse, a crearse de que es bueno. Es bueno ir a la iglesia, es bueno escuchar la palabra, es bueno hacer esto, es bueno hacer estos cambios, es bueno venir a orar en casa, es bueno orar por el cuarto de los niños, es bueno orar por el esposo cuando sale a trabajar, es bueno orar por la esposa, es bueno orar por esto y por aquello. Vida del Espíritu, diga vida del Espíritu. Cambiamos nuestra rutina. Recuerden que estamos hablando sobre todo de renovar ¿de qué? Y termino, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alabando al Señor unánimes. Y el Señor añadía cada día. La palabra del Señor dice, mas primeramente buscad el reino de Dios y su, que todas las cosas serán. Eso es tocante a lo personal, pero a nivel congregacional, la unanimidad, el estar de acuerdo, el vivir una vida del Espíritu,
La añadidura del Espíritu Santo es aquellos que han de ser salvos. Mi pregunta es, ¿cuántos necesitan salvación? Mi pregunta es, ¿tú ahorita mismo necesitas salvación? Pastor, yo le entregué mi vida al Señor hace muchos días, sí, pero ¿cómo ha sido tu estilo de vida? ¿Cómo ha sido tu estilo de vida? ¿Ha sido conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿O no te has despojado del viejo hombre que está viciado a las viejas cosas? ¿Te has vestido del que Dios ha creado conforme a la justicia? Todavía te sigue gobernando esos pensamientos lujuriosos que te llevan a pecar. Todavía te está gobernando ese deseo fuerte de ir en pos del pecado. Todavía el diablo te sigue gobernando la voluntad. Todavía el diablo te sigue gobernando la mente. Y terminas siempre arrepintiéndote de algo que no querías hacer, pero terminaste haciendo. Esa es la pregunta crucial en esta noche. Diga pasión. Anoche estaba hablando anoche que fui a cambiarle unos termostatos en la casa de Gerardo. Cuando estábamos en el primer piso, el hermano Richard y su esposa estaban hablando por el computador con su familia en Colombia, en Cali, Colombia, ¿no es de dónde Cali? Y me sorprendió que toda esa familia es cristiana. Pastor, gracias, te bendecimos, gracias. O sea, no tiene que dar gracias a mí, gracias al Señor. Por lo menos Él está ahí perseverando. Están contentos porque su hijo está perseverando. Entonces ahorita lo que tenemos que orar es que ellos tengan el deseo de seguir un alineamiento conforme a la vía del Espíritu. Cali, Colombia está siendo avivado grandemente por Dios. En Cali hay algo. Mi esposa me dice, mi esposa tiene familiares en el valle en Cali. Dice, negro, yo no sé, pero como que en Cali va a explotar algo, en Cali va a hacer algo. Y yo no sé por qué tengo deseo de decir que algo va a empezar en tu casa. Tú, el hermano James, tú tienes una sabiduría de Dios tremenda. Y Dios te va a usar para impartir esa vida del Espíritu en gente. Porque Dios te va a dar la convicción. Yo siento de parte de Dios decirte que tu casa, cuando se abran las puertas, va a ser una casa de oración, una casa de restauración. Tú tienes mucho para dar. Amén. Vamos a estar puestos de pie.